Bien, pues nada, vamos a empezar esta interesante jornada. Lo primero, buenos días, agradecer vuestra presencia aquí. Buenos días, Héctor Illueca, vicepresidente segundo y conseller de Vivienda, Arquitectura Bioclimática. Está con nosotros también Fernando Cos Gallón, que es el director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Edificación de aquí de la Universidad Politécnica de Valencia, y agradecer el que nos acoja en este aula magna de esta escuela. Autoridades, directores generales, secretario autonómico y agentes del sector, promotores, constructores. En fin, amigos y amigas, todos bienvenidos. Simplemente voy a dar paso ya, no es objeto el que yo esté aquí presentando esta jornada, sí, pero sí celebrar que hayamos llegado aquí porque me parece interesante la forma en la que se ha hecho. Yo creo que es una forma consensuada, se ha consultado al sector, se han tenido muchas reuniones, han participado todos los agentes, incluso desde el IBE hemos puesto nuestro granito de arena también en materia de innovación, de metodologías, y creo que estamos marcando una forma de hacer, un modelo de hacer todas estas convocatorias. Creo que lleva todas las bendiciones. Hacía falta financiación, han venido los fondos europeos, hacía falta innovación, hacía falta conocimiento, hacía falta experiencia del sector, que la han demostrado en todas las reuniones que se ha tenido. Y yo creo que es un modelo claro que se puede exportar de colaboración público-privada. Seguro que habrá alguna cosa que se puede pulir todavía más, pero cuanto antes empecemos a rodar, pues antes tendremos esa experiencia y mejoraremos el procedimiento. Pero creo, insisto, que es un día importante y estoy convencida que dará sus frutos. Por lo tanto, felicidades a todas las personas que habéis participado. A nosotros, como IBE, nos ha permitido, está aquí Paco, el calculator del IBE, nos ha permitido el desarrollar una herramienta de análisis de viabilidad económica de las operaciones, que la hemos podido aplicar. Entonces, agradecemos a la Consellería y a la entidad valenciana, David Tachisol, que está aquí, el director general Rafa, a Elena también, y el que hayan confiado, la directora general de Vivienda, que hayan confiado en que podamos probar estas herramientas de análisis, que yo creo que para nosotros, ya sabéis que llevamos una parte de gestión y promoción y análisis del proceso constructivo, y para nosotros el innovar y generar conocimiento que se pueda aplicar en casos reales es vital. Por lo tanto, para nosotros es una gran experiencia que agradecemos la confianza depositada, ¿verdad? Alejandro Aguilar, secretario autonómico. Bien, pues sin más, voy a dar la palabra primero a Fernando Cosgallón y luego ya inaugurará, cerrará el acto nuestro conseller. Bien, cuando quieras, Fernando. Buenos días y, conseller, muchísimas gracias por elegir la universidad, a todos los que nos acompañáis hoy. Para la Universidad Politécnica el tener esta conexión con la Generalitat creo que es fundamental. Entendemos además que el proyecto lo merece, llega en un momento absolutamente necesario. Eh, Tenemos un problema de casi emergencia habitacional en ciernes si no se hace algo, ¿no? En la Cátedra Observatorio de la Vivienda estamos ya hace aproximadamente dos años anticipando un escenario que está empezando a cristalizar de un desequilibrio brutal entre la demanda y la oferta. Y eso puede venir a que haya gente que no pueda vivir en una casa comprada de obra nueva, en una casa comprada de segunda mano, ni siquiera alquiler, en donde en todos los barrios de Valencia el alquiler ya está por encima de la cuota de hipoteca. Por tanto, efectivamente, necesitamos poner el foco en aquellos que no van a poder estar en un sector como el que se está generando, ¿no? La falta de suelo es alarmante y lo que vemos es que sí que hay suelos que se pueden desarrollar mientras se consiguen herramientas de planeamiento o desbloquear algunas otras zonas, no lo solo de la ciudad de Valencia, que permitan lo que nos puede pasar a corto plazo, y es que exista solo la opción de infraviviendas o incluso asentamientos informales, algo no conocido en generaciones en España. Pero cuidado porque estamos ante ese escenario, ¿no? Una imposibilidad de llegar a la obra nueva por la combinación de la falta de suelo, la salida de la pandemia con la crisis de suministros y los costes derivados de construcción de la guerra y todo lo que ha tenido que ver, hace que sea imposible esto que nos dicen y que vemos a algunos, ¿no? Que van a bajar los precios de obra nueva. Es imposible.
Es imposible porque el tamaño de la demanda es tan grande que no va a ser viable. Y lo que está pasando es que no se inician nuevos proyectos, no es que se estén promoviendo más, sino menos proyectos. Por tanto, dar la bienvenida a este proyecto, esperemos que cuaje y que sea el primero de muchos en el que se dé una opción para aquellos que no pueden entrar de otra manera, conseguir que la Administración haga ese ejercicio de conseguir un acuerdo entre lo público y lo privado, ¿no? Que es para lo que creo que estamos todos aquí. Pues muchísimas gracias. Los protagonistas sois vosotros. De nuevo, esta es vuestra casa para lo que necesitéis conseguir. Y nada más, que vaya muy bien la jornada. Secretari autonòmic, directors generals, director de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria d'Edificació, Fernando, director general de l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl, Rafael Montero, professionals del sector, experts, en primer lloc, agrair-vos sincerament la vostra presència avui ací. Fa uns mesos, alguns ho recordareu, parlàvem del programa que avui ens reuneix com un pas fonamental per respondre a la necessitat d'adaptar els nostres entorns a reptes nacionals i europeus pel que fa a l'abast del parc públic d'habitatge. Es tracta, ho sabeu, d'un repte majúscul, però també és un fet ineludible per a les administracions públiques del país. I vaig a tratar d'explicar-vos amb dades, molt breument, per què. El parc públic d'habitatge d'Espanya dona cobertura avui a l'1,6% de les llars, mentre que en països veïns, com ara és el cas de França, aquesta cobertura és del 16,8%. A Dinamarca, un 20,9%. Als Països Baixos arriben fins al 30%. Segons aquestes xifres, necessitaríem incrementar un 8% el nombre d'habitatges públics, és a dir, més de 200.000 vivendes, només per poder dir que ens trobem a l'alçada de la mitjana europea. Són xifres eloqüents i crec que, per sort, avui ací podem dir que ara estem caminant a bon pas a la Comunitat Valenciana. Avui estem ací per parlar del primer programa, i vull subratllar primer programa perquè molt pront en vindran més, primer programa per a fomentar la construcció d'habitatge en règim de lloguer assequible finançat amb fons públics. O dit d'una altra manera, crec que estem davant d'un impuls definitiu a l'estratègia d'ampliació del parc públic que venim treballant en els últims anys en la Generalitat Valenciana. Una estratègia per a la que, com sabeu, hem seguit diferents vies, habilitant mecanismes que s'han revelat com autènticament útils i eficaços, com és el cas del tanteig i retracte. Ho conegueu, que ens ha permès adquirir més de 700 habitatges que formen ja part del parc públic. Què vull dir amb tot això? Que el programa d'ajuda a la construcció d'edificis en règim de lloguer social i energèticament eficients en el marc dels fons Next Generation no és una iniciativa aïllada, ans al contrari, forma part d'un model de planificació de polítiques públiques d'habitatge centrades en ampliar el parc públic a la nostra terra, fer-lo accessible i fer-lo també sostenible, amb una quantia total d'ajudes a concedir de més de 54 milions d'euros plurianuals, amb les que podem dir que aquest esforç avança amb fermesa. Són diners que estaran, això sí, al servei d'un nou model de treball per al sector de l'edificació en el seu conjunt. No podem repetir errors del passat, i menys en circumstàncies tan difícils com les actuals. En aquest sentit, el programa del que aneu a parlar avui ací significa també una nova forma de col·laboració público-privada de la que soc un ferm defensor i que anem a impulsar amb més força encara en el que queda de legislatura. Col·laboració público-privada entre l'administració, per un costat, i agents privats, per un altre, que comparteixen l'objectiu comú de construir més habitatge assequible a la Comunitat Valenciana, atenent així, d'una banda, una situació d'emergència habitacional
també donant resposta a necessitats en matèria d'habitatge que no només es poden atendre en l'accés per via privada al mateix. Necessitats que es diversifiquen, que plantegen reptes específics en funció de les diferents circumstàncies del territori valencià i a la que hem de respondre tots a una. Tot això passa necessàriament per insuflar nova vida i per transferir aquests recursos al nostre teixit econòmic en el seu conjunt, generant així ocupació, generant activitat i generant també resposta a les necessitats socials. Aquesta és la clau de la col·laboració público-privada de l'autèntic estat emprenedor. Establint, en definitiva, una nova relació entre sectors públics i sectors privats que afronten els reptes que vivim des de la valentia, amb una perspectiva innovadora, si voleu integradora, sota criteris d'estalvi energètic i de sostenibilitat ecològica. Acabe ja. És una oportunitat històrica. Els fons europeus ho són. Som pioners en aquest model i som la primera comunitat autònoma que llança un projecte com aquest, del que estem preparant a més, i torne a subratllar una segona fase que arrelarà en el territori i que arrelarà en els nostres municipis. Però aprofitar aquesta oportunitat, aprofitar aquest moment, requereix també d'una mobilització del sector de l'edificació, requereix l'activitat dels promotors i requereix l'interès del sector privat. Si aprofitem l'avinentesa, crec sincerament que repercutirà en el benestar de tots i totes, alhora que ampliarem el nostre parc públic d'habitatge i alhora que contribuirem a garantir l'accés a l'habitatge al nostre territori. Crec que ara està a les nostres mans. Us agraeix de veritat l'atenció, la presència, la participació i espero que gaudiu de la jornada. Moltes gràcies. Sí, vale, pues a continuación tendremos en la mesa a los ponentes. En primer lugar, Elena Azcárraga Monzonís, directora general de Vivienda y Regeneración Urbana, que hará la presentación de la orden de bases de esta convocatoria de concursos de solares en el marco de los fondos europeos Next Generation. A continuación, Rafael Montero González, que es el director general de la Entidad Valenciana de Habitatge y Sol, hará la presentación precisamente del pliego de condiciones técnicas de la licitación que se presenta hoy, y cerrará la jornada Alejandro Aguilar, que es el secretario autonómico de Vivienda y Función Social. Pues cuando queráis, por favor. Gracias. ¿Funciona bien? ¿Sí? ¿Se oye? Perfecto. Supongo que online también nos escuchan bien. Perfecto. Muy bien. Pues nada, en primer lugar quisiera agradecer a la Escuela de Ingeniería y Edificación que nos acoja esta mañana en esta jornada, alivio por la logística también de la organización y, por supuesto, gracias a todas las personas que nos acompañáis esta mañana, que es muy importante contar con vuestra complicidad, con vuestra colaboración para que este programa pueda tener éxito. Y ahora explicaremos un poquito, como ha comentado Begoña, en primer lugar, la parte de las bases reguladoras del programa de ayuda a la construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes en el marco de los fondos europeos Next Generation, y luego el compañero director general de EVA, Rafa, nos explicará estrictamente lo que es el pliego, porque ahora veréis que hemos tenido que hacer un encaje complejo administrativo entre diferentes instrumentos para acabar de elaborar el marco regulador de este programa. No ha sido sencillo, como comentaba el vicepresidente, es la primera vez que lo hacemos en la Generalitat,
pero pienso que ha sido un proceso muy interesante. Se ha mejorado mucho desde la primera vez, hace unos meses que empezamos a trabajar en este programa, hasta hoy en día, que ya podemos decir que está en marcha y esperamos que tenga unos resultados muy positivos. No quisiéramos empezar, ya lo hemos hablado muchas veces, pero es importante que conozcamos el marco. El marco, como conocéis todos, estamos dentro del instrumento de recuperación de la crisis del COVID-19 en el marco de los fondos europeos, en el que hay dos instrumentos, el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y el REACT-UE, que son los instrumentos que ha lanzado la Comisión Europea para la recuperación económica y social después de la crisis de COVID-19 de la pandemia. Estamos dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, que ya aprobó el Gobierno estatal el año pasado, en junio de 2021. Sabéis que está dividido en 30 componentes y en concreto nos encontramos en la componente 2, que es el que regula todos los programas de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana del Plan de Recuperación. Es un componente que tiene una dotación muy grande, importante para todos los planes de vivienda, de 6.820 millones, y a su vez está dividido en distintos programas que gestionan dos ministerios. Por una parte, el Ministerio de Transición Ecológica, con unos programas que gestionan desde otras competencias, desde otras consellerías, y lo que nos afecta a nosotros, nuestro ministerio de referencia, que es el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, hay una dotación de 5.520 millones de euros para toda España, que se divide en los distintos componentes, ¿no?, subproyectos, en los proyectos que vamos desarrollando. La componente C2 y 01, como sabéis, el Real Decreto 853/2021, que es el que regula todos los programas en materia de vivienda y construcción de vivienda, tiene seis programas. El primero al quinto son los que están dedicados a la rehabilitación energética, que es, como veis ahí, el primer componente C2 y 01, que es el que está dotado con 3.420 millones de euros, pero en este caso hoy nos centraremos en el programa 6. El programa 6 es el único programa que está dedicado a la construcción de vivienda y es el que está enmarcado dentro del C02 y 02, que está dotado con 1.000 millones de euros, sí, para toda España. ¿Cuáles son los objetivos? Los objetivos fundamentales pues, son bastante transversales a todo el plan de recuperación, que es la eficiencia energética, un modelo de acceso a la vivienda pues, con unos precios más asequibles, la reducción de consumo de calefacción, energía. Todos estos son componentes transversales a todo el plan de recuperación relacionados con la transición ecológica y la eficiencia energética, y por supuesto pues, alcanzar unas viviendas con una gran alta calidad arquitectónica, pero a precios asequibles. Las oportunidades, pues la reactivación económica, como adelantaba el vicepresidente, la generación de empleo, por supuesto ampliar el parque público de vivienda a precios asequibles. Los programas de rehabilitación tienen una vocación de conseguir un cambio estructural en el sector de la rehabilitación, y en nuestro caso de esta mañana del programa 6 pues tiene como objetivo principal la ampliación de la oferta de vivienda en alquiler asequible, a la vez que también este nuevo parque de viviendas pues se construye de una forma más sostenible, de una forma más eficiente y puede colaborar a la transición ecológica. Programa 6 ayuda a la construcción de viviendas. Los objetivos CID, en sus siglas en inglés, son los objetivos que marca la Comisión Europea y a los que se ha comprometido España a conseguir en los hitos que nos han marcado. Es un hito intermedio en 2023, pero el gran hito que todos conocemos es el de junio 2026, en el que deberán estar construidas todas estas viviendas. A nivel estatal, el objetivo que tiene el Gobierno estatal es la construcción de un parque público de alquiler asequible de unas 20.000 viviendas, 20.000 viviendas en toda España. Los 1.000 millones que comentábamos antes es una dotación a nivel estatal, y luego cada comunidad autónoma, en función del porcentaje que le corresponde, en nuestro caso la Comunidad Valenciana nos corresponde un porcentaje de un 10,82%, tenemos unos objetivos a 2026 de construcción de en torno a 2.200 viviendas al objetivo de 2026. Este plan que presentamos esta mañana, como comentaba el vicepresidente, es una primera fase.
Es una primera fase que nos tiene, y luego habrá otras fases con las que tenemos que ser capaces de llegar a estos objetivos que nos marca Europa de 2.200 viviendas construidas en el marco con la ayuda, ¿no?, de estas subvenciones en 2026. 1.000 millones de euros, que también está condicionado, como todos los programas que se enmarcan en el plan de recuperación, al cumplimiento de objetivos. Esto nos lo insiste mucho desde el Ministerio. Las comunidades autónomas vamos a ir recibiendo, y de hecho la segunda anualidad ya está condicionada a que vayamos avanzando en las actuaciones y a que vayamos consiguiendo los objetivos, y las comunidades autónomas que vayan más avanzadas y que sean capaces de ejecutar más rápido y mejor, lógicamente, los fondos, podrán recibir más crédito de lo que inicialmente les corresponde por el porcentaje de la comunidad autónoma. En este programa, a diferencia de los programas de rehabilitación, ya tuvieron una primera anualidad en 2021, este programa solo tiene 2 anualidades. En 2022, el Ministerio ya ha transferido a la Generalitat Valenciana 54,1 millones de euros, que es la dotación que aprovechamos para este programa que estamos presentando esta mañana, para la primera fase del programa 6. Y en 2023 recibiremos otra dotación de otros 54,1 millones de euros, que ya estamos empezando a trabajar para distribuirlo en las distintas fases que tenemos en marcha y que luego comentaremos. El programa 6 tiene como objetivo fundamental la movilización de suelos públicos calificados de vivienda de protección pública, vivienda protegida, pero únicamente suelos públicos. No financia actuaciones sobre suelos privados, que también hemos hablado muchas veces con los agentes del sector, que también hay mucha necesidad de financiación y de ayudas para movilizar suelo privado, pero los fondos europeos sí que son muy claros, solo financian actuaciones de construcción de vivienda en suelos públicos. ¿Cuál es el planteamiento que tenemos aquí en la Comunidad Valenciana para este programa? Los fondos europeos han venido a reforzar el plan que muchos conocéis y que presentamos ya hace ha pasado muy rápido el tiempo, creo que casi 2 años, creo que fue el plan 2400 de vivienda protegida, de vivienda pública protegida. Era un plan de carácter autonómico con el que queríamos alcanzar 2.400 viviendas, movilizando también suelos públicos, y en el que los fondos europeos han venido a reforzar pues, la línea de actuación que teníamos desde la Generalitat, y nos ayudará pues, a agilizar y a conseguir los objetivos de una forma mucho más viable y mucho más rápida. La dotación de 2022, toda la dotación, como si habéis podido ver, las bases reguladoras que ya se publicaron el viernes pasado, va dirigida a esta primera fase, al concurso de derecho de superficie, mediante la colaboración público-privada que ahora detallaremos, y ya estamos empezando a trabajar en las siguientes fases, una más interna, porque también utilizaremos una parte de estos fondos para financiar promociones públicas directas de la Generalitat a través de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo. Ya estamos trabajando con el Ministerio en este primer acuerdo de unas 220 viviendas aproximadamente, de 4 promociones de promoción pública directa, pero además también hemos empezado ya hace unos meses a trabajar con el análisis de suelos municipales. Sabéis que muchos ayuntamientos tienen mucho suelo también desde hace muchos años sin movilizar, calificado de vivienda de protección pública, de vivienda protegida. Y la voluntad de la Consellería era ayudar a todos esos ayuntamientos que tienen tanto suelo también sin salida a corto plazo, pues que ellos nos puedan ceder esos suelos a la Generalitat y sacar un segundo concurso con suelos municipales desde la Generalitat con el mismo modelo que estamos presentando esta mañana. Es un trabajo que ya llevamos unos meses haciendo, también con la ayuda, colaboración del IBE y con todos los equipos técnicos, Dirección General EVA, para analizar esos suelos, para verlos más viables y para sacar un próximo concurso en 2023 con la dotación de la segunda anualidad. Como os comentaba antes, esto ha sido un trabajo bastante intenso de muchos meses de cuadrar y de coordinar y de encajar administrativamente todo este modelo, que no ha sido sencillo porque era la primera vez que se hacía, y uno de los instrumentos básicos de regulación de este programa, de esta primera fase, es el acuerdo de la Comisión Bilateral que firmamos con el Ministerio el pasado 20 de mayo de 2022. Toda esta documentación, toda esta información está colgada en la página web de la Consellería y lo podéis ver ahí directamente, los documentos que se firmaron.
porque cada fase requiere de un acuerdo con el Ministerio. El Ministerio da el visto bueno a todas las actuaciones que se financian con los fondos europeos y, por tanto, son necesarios la firma de estos acuerdos con el Ministerio. El acuerdo que se firmó el pasado 20 de mayo es relativo solo al concurso que presentamos esta mañana. El objetivo es la construcción de aproximadamente unas 1.090 viviendas. Es una estimación, esto puede variar en función de los proyectos que se presenten en 17 parcelas propiedad de la EVA, de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo. Este acuerdo bilateral es el que ya recoge las condiciones básicas de desarrollo del programa en esta fase, los lotes, los municipios, seguro que ya habéis tenido ocasión de verlo, cómo se va a financiar, el procedimiento de concesión y también, y esto lo pone el Real Decreto 853, tenía que recoger las limitaciones de los precios máximos de alquiler de todas estas viviendas y las condiciones de las personas arrendatarias, que luego veremos con un poquito más de detalle. ¿Cómo funcionan las ayudas? Bueno, las ayudas son unas bases reguladoras al uso. Al principio, esto cambia respecto de la última sesión que tuvimos de este programa, porque inicialmente en nuestro modelo pensábamos que iba a ser posible que la EVA iba a poder abonar estas ayudas, pero finalmente ahora va a haber una colaboración, va a ser tanto la concesión como el abono de las ayudas va a ser desde la Consellería. La Consellería, la Dirección General, abonará, gestionará y tramitará estas ayudas, pero con la colaboración de la entidad valenciana, que también va a estudiar todos los expedientes, va a analizar y nos va a hacer unos informes previos necesarios para la concesión de las ayudas. Los requisitos de los edificios, las condiciones básicas que están en las bases reguladoras que ya están publicadas, son las que recoge el Real Decreto 853/2021. No hay muchas diferencias, pero sabéis que los requisitos de los edificios, pues que se destinen al alquiler con las limitaciones que recoge el acuerdo bilateral, que el destino de este alquiler sea con un plazo mínimo de 50 años. Veréis que en el pliego se ha planteado que sean 55 años, con posibilidad de prórroga hasta 75 años. Esto es importante pues, para los estudios de viabilidad económica de las promociones. Régimen de derecho de superficie, la titularidad de las parcelas es de EVA. Tienen que tener unos proyectos de consumo de energía primaria no renovable inferior a los valores límite. Estos son condiciones transversales a los programas de los fondos europeos. Pues, y lo veréis también en el pliego, pues hay el diseño y técnicas de construcción tienen que apoyar la circularidad, no causar un perjuicio significativo al medio ambiente, son cuestiones transversales a los programas de Next Generation. Los destinatarios últimos de las ayudas son los adjudicatarios de los derechos de superficie y, de hecho, solo los que sean finalmente adjudicatarios de los derechos de superficie en los 3 lotes que salen en el concurso podrán solicitar las ayudas. ¿De acuerdo? Tendrán que ser empresas o entidades privadas o pueden ser agrupaciones privadas de personas físicas o jurídicas, también comunidades de bienes con residencia fiscal en España y, como comentamos, tendrán que ser adjudicatarias del derecho de superficie sobre terrenos propiedad de EVA. Esto quiere decir que hasta que no lleguemos al punto en que se adjudiquen esos derechos de superficie no se podrán solicitar las ayudas, pero es básico y fundamental que estuvieran ya aprobadas, que estuvieran publicadas, porque están todos los documentos muy relacionados y es importante a la hora de hacer los estudios de viabilidad económica de las promociones. Por tanto, quienes tengan posibilidad de ser adjudicatarios de los derechos de superficie tienen que poder solicitar las ayudas y esto también es un requisito previo porque hay obligación de solicitar estas ayudas. Compatibilidad. La compatibilidad de esas ayudas son compatibles con cualquiera otras que tengan el mismo objeto, siempre que lógicamente no superen el coste total de las actuaciones y siempre que las otras ayudas a las que se quiera acceder pues lo permita también esta compatibilidad, con el requisito evidente de evitar la doble financiación, como ocurre en todos los programas de ayudas. La cuantía de la ayuda que recoge el programa de subvenciones es el máximo, es el del Real Decreto 853/2021, hasta 700 euros metro cuadrado útil de vivienda, con un máximo de 50.000 euros por vivienda. Son cuantías importantes. Pensamos que en una primera experiencia era necesario que fuera así y con todos los informes y los estudios previos que se han hecho, pues
recogen la viabilidad de las promociones gracias a estas ayudas y esperamos que puedan ser muy, muy útiles para ello. Los gastos subvencionables son todos: coste de la edificación, gastos generales, gastos de informes, beneficio industrial, y lo que no son subvencionables son las licencias, tasas, impuestos o tributos. Y el IVA también puede ser subvencionable si no es susceptible de recuperación o compensación. No son subvencionables, y los compañeros técnicos que han puesto ahí en mayúsculas, también es un requisito de los fondos europeos y los programas Next Generation, las actuaciones de inversión en generadores térmicos de origen fósil. Eso nos insiste mucho la Comisión Europea y por eso está ahí destacado en la presentación. La limitación de los precios de alquiler en los arrendatarios, como hemos comentado antes, están ya recogidos desde el acuerdo bilateral porque era una necesidad que establecía en el Real Decreto. El máximo de los precios de alquiler de los contratos de arrendamiento de estas viviendas serán de 7,5 euros metro cuadrado útil mes por vivienda, y el máximo en el caso de garajes, trasteros, anexos vinculados a las viviendas de 4,5 euros metro cuadrado útil al mes. Los garajes y trasteros que no están vinculados a las viviendas podrán arrendarse a precio de mercado, no tiene limitación protegida. Sí que recoge las bases, el pliego, que la repercusión de gastos de comunidad, impuestos, tasas, sea un máximo el 20% del precio del alquiler mensual, y esto se ha introducido pues, para intentar evitar grandes repercusiones a sumar a los precios de alquiler, para garantizar pues, que las familias que accedan a estas viviendas pues, puedan tener, su capacidad económica se lo permita y puedan tener pues, puedan recogerlo, ¿no? Que no sean unos gastos muy, muy elevados. Por supuesto, es más destinadas a domicilio habitual y permanente. Esto también es una exigencia del Real Decreto estatal, y las personas que accedan a estas viviendas tendrán que estar inscritas en el registro de demanda del registro de vivienda de la Comunidad Valenciana, que sabéis que está regulado en el decreto 106/2021, únicamente que estén inscritos, y que por supuesto si están inscritos porque cumplen las condiciones para poder acceder a la vivienda de protección pública en la Comunidad Valenciana, pero nada más. La administración ya adjudicará y se meterá en qué personas son. Eso pues entendemos que las promociones son privadas, aunque estamos en un régimen de colaboración público-privada y el suelo es público. Las promociones son privadas y, por lo tanto, la tramitación de calificaciones ante direcciones territoriales, etcétera, pues seguirá el régimen de las promociones privadas. Plazo de ejecución, ya lo hemos dicho, 30 de junio de 2026, sin perjuicio de posibles prórrogas que pueda existir. Soy muy pesada con eso y el equipo técnico lo sabe, porque es verdad que el Real Decreto, en su artículo 4.7, establece la posibilidad excepcional, ahora mismo no podemos contar con ello, de posibles prórrogas en el caso de los programas 1 y 6 del Real Decreto 853. ¿Cuándo se presentarán las solicitudes? Habrá un plazo de 10 días, únicamente 10 días, desde que se notifique la resolución del derecho de superficie. De aquí a unos meses, cuando se adjudiquen el derecho de superficie, las empresas, entidades adjudicatarias tendrán 10 días para presentar esas solicitudes con una serie de documentación que ponen las bases, pero entendemos que ya estará muy recogido, porque como primero hay que presentarse al concurso y luego presentar las ayudas, pues la documentación está muy coordinada y no habrá problema en recuperar, en tener todo eso. La resolución máxima es la máxima legal, que son 6 meses desde que se presenta la solicitud, pero intentaremos agilizar muchísimo más, porque si no, no llegamos a los plazos que nos están exigiendo. Lo que pasa es que hay que poner un máximo y es lo que ponen en las bases reguladoras. ¿Cómo se hará el abono? El abono está planteado de la siguiente manera. Desde que se concede las ayudas, un primer pago, un primer anticipo de un 30% de la subvención aprobada, en el que si la subvención por parcela es superior al 1 millón de euros, y por las estimaciones que se han hecho, casi todas, la mayoría, no todas, pero pueden tener una subvención superior al 1 millón de euros, habrá que prestar una garantía del 100% del anticipo. El 30% es necesario y hemos peleado que sea posible así, porque sin anticipo entendemos que es muy difícil poner en marcha las actuaciones. Luego habrá pagos parciales, generalmente pues, uno anual a final de año, con los plazos que ponen las bases, previa justificación de los costes, de los gastos que se van haciendo, hasta el 80%, y luego el 20% restante, pues la liquidación final cuando se obtenga la calificación definitiva en la construcción de las viviendas.
una vez al año, pues con anterioridad al 10 de noviembre, pues en modelo normalizado se irán presentando las justificaciones de los costes. Más cuestiones. Luego unas cuestiones de publicidad que también exige la Comisión Europea y una guía, un manual de identidad visual, pues que tendrán que estar todo bien recogido, todos los logos de todas las administraciones, y esto es lo normal en todos los programas de ayudas europeas. Y sin más, esto es un resumen un poco rápido de lo que es la orden de ayudas y el marco general del programa de construcción de vivienda en alquiler social en edificios energéticamente eficientes, con esta primera experiencia de colaboración público-privada en la Generalitat. Y ya le paso la palabra a Rafael Montero, director de la entidad, para que nos explique un poquito cómo está planteado el pliego de condiciones del concurso. Bueno, gracias, Elena. Gracias también a todos los que habéis venido y a los que nos acogéis y sobre todo a la gente que está detrás del trabajo, ¿no? Es decir, al equipo de la Dirección General, al IBE y al equipo de la Casa de la EVA, sobre todo a Paco Guindal y a María Oliver, que están ahí, que son pues los que han llevado el peso de limarlo todo y de cuadrarlo todo, todos estos meses de trabajo. Bueno, por igual que ha hecho Elena, introduciros de una forma rápida y resumida el pliego. Me voy a repetir en algunas de las cosas que ya ha dicho Elena, ¿no? Estamos hablando siempre de derechos de superficie, ¿vale? Sobre terrenos que son titularidad de la entidad. En la segunda fase que prevemos lanzar en el primer trimestre del año que viene, los suelos no serán de la entidad, serán suelos municipales, al margen de determinadas operaciones que, como también ha adelantado Elena, ya estamos trabajando con el Ministerio sobre suelos propios, ¿vale? Esto está enfocado pues, a la colaboración público-privada, ¿no? Estamos en un marco en el que bueno, pues, nosotros lo que hacemos es vehicular unas subvenciones europeas y vehiculamos la transferencia de unos suelos, pero el esfuerzo de inversión y el esfuerzo de gestión recae en el sector privado, ¿vale? Se lleva dando vueltas al tema de la colaboración público-privada 20 años, ¿no? Todo el mundo lleva hablando de los partenariados público-privados, antes se llamaban los PPP, ¿no? PPPI, y eso pues apenas se han visto, ¿no? Pues vamos a ver si de verdad hacemos funcionar la fórmula. Como ya ha dicho Elena, las subvenciones son muy cuantiosas. Estamos hablando de 700 euros metro cuadrado y 50.000 euros por vivienda. Eso proyectado sobre el territorio, lo veis aquí en la presentación, hay dos lotes en la provincia de Alicante y uno en la provincia de Valencia. La mitad aproximadamente de toda la operación es en el área metropolitana de Alicante. Y en concreto en el Ayuntamiento de San Juan, es decir, si territorializas la inversión prevista de fondos europeos, son 25 millones. O sea, es decir, el esfuerzo de vehicular hacia el territorio los fondos europeos, pues creo que es único, ¿no? Es una oportunidad única. Veis que tenemos 3 lotes, en el que en el primero tenemos 34 viviendas en Alicante, 58 en Campello y en 3 parcelas en San Joan, más de 200 viviendas. En el segundo lote tenemos 4 parcelas en San Joan también para casi 300 viviendas y 2 parcelas en San Vicente. Y el tercer lote pues, son 2 parcelas en Gandía, una en Silla y otra en Valencia. Son prácticamente... Perdón, sí, 3 en Valencia. Son suelos finalistas, son suelos urbanizados, salvo alguna pequeña operación de detalle que estamos puliendo de alguna pequeña segregación, algún pequeño ajuste de alineaciones que durante el proceso de adjudicación estará listo. O sea, estamos hablando de suelo urbano.
Aquí veis la distribución territorial. ¿Vale? Bueno, y en cuanto al canon, el canon realmente es testimonial prácticamente. Es decir, si lo acumulas en los 55 años de vigencia del derecho de superficie, pues es una cantidad que, desde luego, en el marco de los estudios de viabilidad no tenía relevancia. Básicamente el incorporar el canon es una cuestión conceptual. Es decir, bueno, estamos cediendo un suelo público, debe tener un retorno. Como además el concedente de las ayudas y la propiedad del suelo no son coincidentes, con más razón todavía. La solvencia técnica y la solvencia económica veréis que no es excesiva para el tamaño del concurso, ¿vale? Estamos hablando de que a nivel de solvencia técnica tienes que tener experiencia en gestión de vivienda de alquiler y en gestión de vivienda de edificios completos, pero tampoco se exige un volumen gigantesco de gestión. Y en cuanto a la solvencia económica, estamos hablando de una suma de los 3 últimos ejercicios, de una cifra de negocios de 1,5 millones, con lo cual la barrera de entrada o el esfuerzo no está en las condiciones de solvencia. Ahora veremos que la barrera real, por así decir, si es que existe alguna, está en el trabajo que hay que hacer, porque lo que queremos es que las ofertas que se presenten sean ofertas que estén trabajadas, que sean serias. Como sabéis, aunque el concurso empieza hoy, o ayer, la documentación para trabajar lleva disponible al público muchos meses. Es decir, la comisión bilateral lleva publicada desde el mes de junio, si no recuerdo mal, y las fichas completas de las parcelas llevan publicadas más de un mes. Con lo cual, gran parte del trabajo, las entidades que tengan interés ya lo han podido adelantar. Es verdad que ahora lo que hacemos es desvelar el resto de las reglas del juego, ¿no? Está la documentación, la tenéis a vuestra disposición, toda la documentación contractual, tanto en la plataforma de contratación del sector público como en la propia página web de la entidad valenciana, ¿vale? A lo mejor es más accesible desde la propia página web, porque es verdad que la plataforma de contratación pues es un poco como las 12 pruebas de Asterix, ¿era? ¿Se llama la película? El plazo de presentación son 70 días. Está calculado y termina, si no recuerdo mal, el día 8 de febrero. ¿Vale? Estimamos que en unos 5 meses tendremos las ofertas valoradas. ¿Por qué este plazo tan extenso? Porque nos vamos a un comité de expertos, porque el peso principal de la operación está en los juicios de valor, ¿vale? en la oferta técnica que recibimos. Entonces, el comité de expertos intentaremos apurar al máximo, pero está previsto un plazo para la emisión del informe de 2 meses también. Con lo cual, la idea es, pues eso, que entre unas cosas y otras, pues nos metamos seguro en el mes de abril. Intentaremos correr todo lo posible. Entonces, ¿cómo debe estar estructurada la oferta? Lo llamamos sobres, pero en realidad son pens de USB, porque la documentación, si tuviera que venir en papel, pues serían torres de papel, porque como pedimos anteproyectos. En el sobre A estaría la documentación administrativa general. En el sobre B, los criterios que se evaluarán con juicio de valor. En el sobre C, los criterios evaluables de forma automática. Y en el D, la documentación de las ayudas. Es decir, hay que presentar la documentación para la solicitud de las ayudas a la entidad valenciana y haremos un primer filtro, ¿vale? Entonces, en el sobre B,
que están los elementos que están sujetos a juicio de valor, ¿vale? Pedimos básicamente dos cosas. Anteproyectos de las parcelas, es decir, un anteproyecto para cada parcela de cada lote al que te presentes. Es decir, si te presentas a los 3 lotes, pues tienes que preparar 17 anteproyectos. Si te presentas a un solo lote, pues 3, 4, dependiendo del lote al que te quieras presentar. Y un modelo de gestión y de mantenimiento. Bien, es verdad que de ese modelo de mantenimiento hay unos mínimos que vienen exigidos en el pliego. Hay un guión, un manual de mantenimiento que exige unas periodicidades mínimas en función de las tareas, ¿vale? Por entrar un poco en estos elementos de juicio de valor, simplemente no están si no recuerdo mal, no están en la presentación, efectivamente, pero los repasamos rápidamente. Se valorarán los aspectos urbanísticos, es decir, la inserción en el medio urbano, en el paisaje. Se valorará el diseño del edificio, es decir, la funcionalidad, la capacidad de adaptación de las viviendas a lo largo de la vida útil del edificio, pues que tengan terrazas. Habla de soluciones post-COVID, pero todos estamos pensando en las terrazas. Que tengamos en cuenta que existe una posibilidad de que los ocupantes de las viviendas tengan diversidad funcional o diversidad cognitiva, que se busque una relación del edificio con el exterior. Se llega incluso al detalle de pedir que las cocinas tengan conexión tanto con el exterior como con las zonas de estar de la vivienda. En un diseño desde la perspectiva de género, no aislar las cocinas del resto de la vivienda, ¿no? Criterios de accesibilidad, criterios de diseño, de eficiencia energética, también se valoran, ¿vale? Y de racionalidad constructiva. Estamos hablando de prefabricación, de industrialización, de primar elementos que tengan bajo mantenimiento y larga duración. Se pide una... Por eso digo que decía que las entidades que se van a presentar tienen que hacer una propuesta muy bien justificada. Obviamente no pedimos todo el detalle porque se pide a nivel de anteproyecto, pero sí que se pide una reflexión y luego será un control de que el proyecto básico que luego se desarrolle cumpla con el anteproyecto presentado. Como ya ha adelantado Elena, el plazo del derecho de superficie son, en principio, 55 años. Lo que sucede es que pues existe la posibilidad de, a solicitud del explotador, con un año de antelación a la finalización de esos 55 años, pedir la prórroga. El plazo de la prórroga también lo determinaría esa solicitud del explotador hasta un máximo de 75 años. Al finalizar esos 75 años, pues tanto el suelo como la edificación revierten a la entidad valenciana de vivienda, pues que cuando llegue ese día, que no estaremos ninguno aquí, pues ya... Bueno, tú a lo mejor, efectivamente, tú sí. Es que tú... Che, qué suerte tienes. Bueno, alguna de estas cosas también las ha comentado ya Elena. Las operaciones tienen que primar, pues eso, instalaciones sin combustibles fósiles, es decir, nada de calderas de toda la vida. Tenemos lo que se va a exigir con esos requisitos transversales a todas las operaciones, como bien ha dicho Elena, que es a todas las operaciones de fondos europeos es transversal la reutilización de materiales, el reciclaje, el bajo consumo de energía, y también la retirada de amianto en el entorno. En principio, bueno, no debe haber porque son suelos
fruto de la gestión urbanística, pero por repasar alguna cosa que ya se ha dicho, los precios máximos son 7,5 para las viviendas y 4,5 € para los anejos vinculados. El resto, tanto los locales como los anejos no vinculados, plazas de garaje sobrantes, por ejemplo, se pueden arrendar en condiciones de mercado. Obviamente, en el concurso, una de las cosas que se prima en ese sobre C es el impacto de los precios. Es decir, hay dos variables principales, ¿vale?, en el concurso. La calidad del anteproyecto, que viene desglosada, se analiza punto por punto. De esos puntos que he comentado, cada uno tiene una baremación independiente. Y luego en los sobres de la oferta, digamos, evaluable automáticamente, se incorporan tres cosas. Un estudio de viabilidad, ¿vale?, que tiene que ser bastante desglosado y justificativo de la oferta económica. Y sobre ese estudio se apoyan dos cosas. La justificación de los recursos propios que va a destinar el proponente, ¿vale?, y el precio final de los arrendamientos, ¿vale? Entonces, el precio final del arrendamiento, el precio propuesto, tiene un peso de 30 puntos. ¿Vale? Si no recuerdo mal, 30 o 35 puntos sobre la oferta. Y la calidad del anteproyecto tiene un peso, si no recuerdo mal, de 55 puntos. O sea que hay dos objetivos muy claros, ¿no? El impacto en la calidad y el impacto en el precio del arrendamiento, ¿vale? En cuanto a la actualización de los alquileres, esto es importante. Lo que se hace es una matización al índice de garantía de la competitividad, ¿vale? No vamos a la fórmula del IGC que va topada por el Banco de España, ¿vale?, sino que lo que hacemos es irnos al IGC con el tope inferior, es decir, nunca va a ser la actualización de precios inferior a 0, ¿vale?, pero no acudiremos o no regirá el tope del 2% que habitualmente se establece en el índice de garantía de competitividad. Ese límite del 2% sí que rige en la actualización del canon, ¿vale?, porque el canon se paga anualmente, ¿vale?, con lo cual el canon se actualizará a un ritmo mucho más lento que la renta si efectivamente pues el IGC sube por encima del 2. ¿Vale? Como ya ha dicho Elena, los gastos de comunidad, de mantenimiento y demás que se puedan repercutir a los inquilinos no pueden exceder del 20% de la renta mensual, ¿vale? Estos gastos no incluyen los servicios urbanos, es decir, no incluyen los consumos de agua, de luz, de gas, que se podrán tarifar aparte, ¿vale?, que serán los que consuma el contador de la vivienda, básicamente. Obviamente son operaciones para domicilio habitual y permanente, como no puede ser de otra manera, para rentas hasta 4 veces y media el IPREM. Luego existe umbrales menos restrictivos para familias numerosas y para personas con otras capacidades. Y como también ha señalado Elena, veis que nos repetimos en muchas cosas, pero como está todo muy relacionado y además es importante muchas veces repetir las cosas así más importantes, pues hay que estar inscrito en el registro de demanda de vivienda de la comunidad. Es verdad que no vamos a controlar desde la Generalitat el proceso de adjudicación de las viviendas. Sí que haremos un proceso a posteriori de auditoría todos los años de la marcha del proyecto, de la funcionalidad del edificio, del mantenimiento, de los contratos y demás, ¿no? Esto ya lo he adelantado, ¿vale? Que vamos a examinar estos juicios de valor, ¿vale? Y
el tema de la evaluación objetiva es la disponibilidad de recursos propios y el precio del alquiler. Sí que es verdad que estamos hablando de una evaluación objetiva, ¿vale? Porque al final son números, pero esto, y es importante recalcarlo, el estudio de viabilidad sobre el que descansan estas dos variables tiene que estar justificado. Si la justificación, porque además pedimos el estudio de viabilidad abierto en un Excel, con las fórmulas, sin referencias circulares, para poder analizar la propuesta. Entonces, si la propuesta no está justificada económicamente, no admitiremos estas variables a ponderación. Es decir, la oferta quedaría descartada. Es decir, primero hay un estudio en profundidad de las variables económicas que permiten al licitador llegar a su oferta, ¿no? Transmisión del derecho de superficie. La transmisión tendrá que ser autorizada por el Consejo de Dirección de la entidad valenciana y, desde luego, solo podrá solo podrá transmitirse a entidades que cumplan los requisitos exigidos en el pliego. Es decir, no puede haber transferencias a entidades que no tengan las capacidades, los requisitos de solvencia que se piden, que por otra parte ya hemos visto que son requisitos de solvencia que no están pensando en que venga un fondo gigantesco, sino que permite a operadores de tamaño medio presentarse al concurso. Tal vez no a los 3 lotes, ¿no? pero sí a parte de la operación. En el caso de que se ponga en marcha una operación de cesión del derecho de superficie, la EVA también puede no solo autorizar, sino que puede pensarse la adquisición por su parte del derecho de superficie para consolidar las dos cosas, el edificio con el suelo, obviamente subrogándose en la hipoteca que en su momento esté viva, porque se permite hipotecar el derecho de superficie para financiar la operación. Hay una comisión de seguimiento que, bueno, ya os lo he adelantado, que va a velar por el cumplimiento de todos los compromisos, que asegurará el cumplimiento de las obligaciones del superficiario con los inquilinos, es decir, el mantenimiento del edificio, las reparaciones, el mantenimiento de las rentas, el mecanismo de actualización de las rentas, etc. Y también analizará los pequeños cambios de gestión que puedan ir siendo necesarios en la vida del derecho de superficie, que seguro que surgirán muchas cosas que no nos hemos ni planteado no en 50, en 20 años, seguro que hay cosas que revisar. Y luego, por introduciros en la segunda fase, que vendrá este año que entra, estamos preparando la fase 2 del programa 6, este nombre tan feo interno que tiene, de cara hacia afuera lo llamamos ya sostenibles, pero hasta ahora para nosotros era programa 6. Entonces, lo que estamos recopilando ya son suelos municipales, bien residenciales o bien dotacionales, susceptibles de recoger uso residencial. Tienen que estar urbanizados, es decir, tienen que estar incorporados, no solo urbanizados, sino que tienen que estar integrados en la trama urbana, no parcelas aisladas, ¿vale? Y obviamente tienen que estar completamente, con su no solo físicamente terminados, sino jurídicamente tienen que estar inscritos en el registro de propiedad, libres de cargas y tanto catastralmente como registralmente a nombre del ayuntamiento. Todos estos datos ya los estamos tratando con los ayuntamientos y esperamos, a lo largo del primer trimestre, como ya he dicho, poder lanzar esta segunda fase.
Y hasta aquí la presentación. Yo creo que hemos insistido, Elena y yo, en muchas cosas coincidentes, pero que bueno, que son muchas veces la base de todo, ¿no? Nada, gracias por aguantarnos. Bueno, buenos días. Si me permiten, no seré muy extenso en este cierre, pero sí que me gustaría compartir con todos ustedes alguna reflexión. No se escucha muy bien, ¿no? El micro. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Vale. Bueno, primero que nada, agradecimientos al director de la escuela por acogernos en su casa. La verdad es que siempre es un placer poder compartir, ¿no?, también con la Academia esta tipología de proyectos, al Instituto Valenciano de la Edificación, a Begoña y a Paco por todo su trabajo durante todos los meses de preparación, ya casi un año de este proyecto. También sumar los agradecimientos a los equipos de la Dirección General, a la directora de sus equipos que también están aquí presentes, al director del EVA, también la subdirectora, y a Paco, que también está aquí como el resto del equipo. Y por último, agradecer el sector, no solo su presencia en las jornadas, sino su continua y constante vocación de ayuda, de colaboración, de conversaciones, de recomendaciones, que creo que se enmarcan en una relación de confianza entre las dos partes, que es esencial para desarrollar estos procesos de colaboración público-privada y también de una relación personal, por qué no decirlo, que también es muy importante para el día a día de nuestro trabajo. Después de los agradecimientos, sí que me gustaría salir un poco del aspecto más formal de la Secretaría Autonómica y sí que comentaros dos elementos, dos pilares de estas reflexiones que creo que sí que es interesante compartir en el marco de estas jornadas, pero también en general sobre el modelo que estamos desarrollando, que se basan en la necesidad y en la oportunidad. Como comentaba, aquí se ha denominado colaboración público-privada a este proyecto, pero nosotros los enmarcamos en un nuevo modelo de vivienda, que también lo he podido exponer en algunas otras intervenciones en foros con el sector, que es un nuevo modelo de vivienda que se basa en un nuevo gran pacto inmobiliario. Y ese nuevo gran pacto inmobiliario que nosotros queremos impulsar nace de una necesidad por todos aquí compartidas y que lo han comentado también antes el vicepresidente y el director, que es la necesidad de construir vivienda en régimen de alquiler. No hay vivienda en alquiler. En este año el acumulado del aumento del precio del alquiler en la Comunidad Valenciana asciende un 17,5%. En ciudades como Alicante estamos ya alrededor del 22%. Es una situación no solo de emergencia habitacional, sino de emergencia social. El estado de bienestar se está rompiendo porque no tenemos capacidad de atender a las demandas de la ciudadanía, y demandas de la ciudadanía que además cada vez son más amplias. No estamos hablando, cuando hablamos de emergencia habitacional, del perfil clásico vulnerable que accedía al parque público de vivienda hace 30 años, sino que estamos hablando de gente joven, de gente mayor con rentas del trabajo, de gente con pensiones bajas que no puede pagar su alquiler, gente con diversidad funcional que no tiene capacidad de poder acceder a una vivienda accesible, y otros tantos perfiles que no pueden acceder en condiciones de asequibilidad a sus viviendas. Por lo tanto, se necesita una mayor oferta, y aquí sí que rompo un poco con la línea de los promotores, pero no una oferta en régimen de venta únicamente, sino una oferta en régimen de alquiler asequible. Pero también hay una necesidad de desarrollar este modelo para continuar mejorando el mismo, porque nos hemos visto con muchas carencias en el día a día del desarrollo. Carencias, por ejemplo, jurídicas, administrativas. No hay modelos análogos de este proyecto en otras comunidades autónomas. Sí que existe un proyecto desarrollado en la ciudad de Barcelona, pero con un modelo de sociedad mixta, y un modelo desarrollado por la Comunidad de Madrid, pero que, si no me equivoco, no lleva aparejado subvenciones, sino sí que simplemente pues, precios más elevados que este, no lo voy a criticar tampoco, y también IPREMS más elevado. Pero este es el primer modelo que se relaciona, además en el marco de los fondos europeos, de derecho de superficie conjugado con subvenciones. Por lo tanto, necesitamos esa necesidad de mejorar para ir mejorando ese modelo. Y aquí también dos elementos que también parten de la autocrítica inicialmente. Necesitamos una mejora de la fiscalidad para esta tipología de proyectos, y eso es una cuenta pendiente que tiene la Comunidad Autónoma, pero sobre todo el Ministerio. Se ha intentado trabajar en el marco de esta ley de presupuestos y hemos conseguido algunos avances, pero todavía no es
un proyecto que se ha asentado en un marco estatal para que de verdad se sienta una presión para hacer esa modificación, y también hay una necesidad de mejorar las vías de financiación, y también somos conscientes. Actualmente, lo comentábamos antes, están a disposición del Estado, del Gobierno de España, 70.000 millones de euros del parte de los fondos Next Generation para destinarlos a los proyectos que se desarrollen en el marco de estos, como puede ser la colaboración público-privada, como puede ser otros PERTE. Todavía el Instituto de Crédito Oficial no ha desarrollado esos proyectos que todavía nosotros los consideramos necesarios para acompañar en las propuestas que podéis presentar, porque está en el marco de lo que nosotros entendemos que se debe desarrollar dentro de los objetivos de este modelo, que es conseguir más alquiler asequible. Y por el mismo modo, ¿no?, yo creo que también se necesita un impulso que se está dando a nivel académico de las universidades, de también acompañarnos en toda esta idea de colaboración público-privada del nuevo pacto inmobiliario para asentar una forma de proceder a nivel de administración que tiene que tener un carácter estructural. Y este carácter estructural me da paso a la siguiente reflexión, que es la oportunidad de estos fondos. Una oportunidad para consolidar un proyecto sostenible, como dice el nombre del programa, ya sostenibles, hogares sostenibles, sostenible a nivel económico, que favorezca nuevas inversiones, nueva capacidad de negocio para el privado, pero también oportunidades a nivel medioambiental, a nivel de lucha contra el cambio climático, para poder hacer frente a otras de las grandes emergencias sociales. Y por último, y para nosotros el elemento más importante, una sostenibilidad social para aquellas unidades de convivencia, para que aquellas personas que puedan acceder a las viviendas que se desarrollen a través de estos proyectos tengan capacidad de vivir su vida de forma tranquila. O sea, tengan capacidad de vivir su vida con seguridad, y que también tengan capacidad de ahorrar para que en un futuro pues puedan diversificar también su día a día, su economía en otros proyectos de su vida. Y por último decir, que esto también ya se ha comentado, que esto es un proyecto que nosotros ya planteamos antes de los fondos europeos. No sé si se acuerdan de lo que denominamos el Plan 2400, que se marcan también en este Ya Sostenibles, que ya habla de una gran parte de colaboración público-privada, de 1.200 viviendas que se iban a destinar a través de colaboración público-privada, que están aquí planteadas. Por lo tanto, es un modelo que nosotros planteamos antes de estos fondos que nacen de una necesidad coyuntural, pero que nosotros tienen un carácter estructural. Hay una segunda fase que ya se está trabajando, que será muy similar a esta primera que hemos presentado en el día de hoy, pero también hay un despertar del interés de los municipios para presentar sus suelos paralizados durante muchos años a programas de colaboración público-privada o de colaboración pública. Por lo tanto, y ya con esto finalizo, animaros al sector a participar. Estamos a disposición de recoger preguntas y sugerencias, esta vez sí solo modo online, aquí no podemos por cuestiones legales, pero entendemos que es un camino que se acaba de iniciar y que necesitamos recorrerlo de forma conjunta para que sea exitoso y para que de verdad devenga en un cambio de nuestro día a día, de un cambio de modelo social y económico en nuestra comunidad. Simplemente quería añadir estas cuestiones. Muchísimas gracias por vuestra atención y nada, ya seguir trabajando.